Soy el doctor Humberto Beingolea y les doy la bienvenida a SINAC TV. ¡Vamos! Con la unión, la lucha y la perseverancia para un contrato digno. ¡CAS nunca más! Bienvenidos a Zona Médica, un espacio creado para informar, orientar y conversar de manera clara y cercana sobre los temas que más nos acompañan en salud. En este programa dialogamos con especialistas de distintas áreas, resolvemos dudas frecuentes y compartimos información útil para el cuidado de nuestra salud y la de nuestras familias. Zona Médica nace con el compromiso de llevar conocimiento confiable, explicado de forma sencilla, para que cada persona pueda tomar las mejores decisiones sobre su bienestar. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Las enfermedades del corazón siguen siendo una de las principales causas de muerte en nuestro país y en el mundo. Muchas veces un ataque cardíaco no avisa y aparece cuando menos lo esperamos. Sin embargo, existen señales de alerta y hábitos que pueden marcar la diferencia entre llegar a tiempo o no. Hablar de prevención es hablar de información, de conciencia y de decisiones que tomamos cada día y que nos pueden salvar la vida. Por eso hoy en Zona Médica abordamos cómo podemos prevenir un ataque cardíaco, identificar los factores de riesgo y entender qué acciones pueden ayudarnos a proteger nuestro corazón y el de nuestras familias. Hoy nos acompaña un médico de amplia trayectoria que desde muy joven entendió que su vocación estaría ligada al servicio y al cuidado de la vida. Su formación se inició en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde comenzó un camino que lo llevaría a enfrentar algunos de los momentos más exigentes de la medicina. Sus primeros pasos profesionales fueron en el Hospital Casimiro Ulloa, un espacio donde aprendió que en una emergencia el tiempo no se mide en minutos, sino en latidos. Más adelante decidió profundizar su conocimiento especializándose en medicina interna y encontró en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins no solo un lugar de trabajo, sino una vocación que marcaría su vida profesional. Posteriormente obtuvo una segunda especialidad en medicina de emergencias y desastres, convirtiéndose en un referente, maestro y formador de generaciones de médicos, docente universitario en la Universidad Cayetano Heredia, por tecnología médica, subespecialidad de emergencias y desastres desde el 2005 al 2011, instructor en reanimación y siempre presente incluso en los momentos más difíciles. Su compromiso con la vida nunca se detuvo. Hoy tenemos el honor de conversar con un médico que ha dejado huellas en cada guardia y en cada enseñanza. Nos acompaña hoy el doctor Fernando Taza Quirós. Muy bienvenido, doctor, a nuestra Zona Médica. Doctor, a ver, cuéntenos un poco de usted, porque la verdad usted ha sido médico general, después fue médico medicina interna, después emergenciólogo. ¿Qué más quiere ser, doctor? Porque usted tiene bastante trayectoria, ha sido profesor. Realmente para mí es un honor hablar con usted y también antes de la entrevista, usted me habló de que usted ya tenía pues varios marcapasos, ¿no? No, ¿Qué es lo que me dijo que le habían dicho? Antes de la entrevista, lo que quería comentar es que yo, no sin saberlo, desconocía
pensaba que nunca me iba a dar ningún problema de salud y un día tuve un problema de un síncope y si no fuera por mi esposa no estaríamos conversando por acá. Me llevó al Policlínico Bermúdez, donde me vio un cardiólogo y me derivó al Rebagliati de frente, donde me hicieron pruebas y me encontraron que tenía las 3 arterias coronarias, la coronaria izquierda, la derecha y la descendente anterior, totalmente obstruidas. Y requería de un cateterismo y una cirugía abierta y colocación de bypass. No era compatible para stent, sino bypass. Y eso hicieron. Doctor, bueno, doctor, pero antes de hablar de este tema, y es por eso justamente vamos a hablar, hoy día vamos a hablar de los infartos cardíacos de manera súbita, y qué mejor hablar, doctor, con usted. Pero antes de hablar del tema y profundizar del tema, doctor, quisiéramos que nos cuente quién es el doctor Taza. ¿Quién como persona, como humano, cómo usted decidió estudiar medicina, después decidió estudiar medicina interna y después decidió estudiar emergencia, ¿no? Y sabiendo que la especialidad de emergenciólogo, las estadísticas dicen pues que realmente los emergenciólogos son los más propensos a sufrir el infarto, doctor. A ver, cuéntenos, doctor, ¿qué es de su vida? ¿Cómo así le gustó la medicina? ¿Fue desde siempre? ¿Alguien lo motivó? A ver, doctor, para que nuestros televidentes lo conozcan. Sí. Más o menos por el año 58 nace mi hermana, una de mis hermanas, la cuarta, y notaba que mi madre tenía una alergia terrible en la piel, en las manos. Justo en esa época ella, según después ya le pregunté, recibía cortisona. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede mi mamá estar así? Entonces ya prendió mi foquito, no, yo tengo que descubrir por qué está así. Y después pasó el tiempo y mi padre igual tenía unas lesiones en los codos, en las rodillas, y era psoriasis. Decía, pero ¿por qué? ¿Por qué eso? Entonces me llamó la atención y yo, a pesar de que mi padre no quería que yo sea médico, sino ingeniero, él no quería. Y él había estudiado una carrera relacionada con la medicina, pero no la terminó por falta de recursos, como era la odontología, ahí en Bolivia, pero no quería que sea médico. Pero yo siempre era curioso. Y una de las particularidades de un médico internista es ser curioso, ser observador, tener en la cabeza que hay que investigar qué está pasando. Y la medicina interna para mí es investigación, es observación. Un buen internista no debe darse por vencido, tiene que llegar al LQQD del teorema. O sea, no todo es teorema, puede tener una resolución, y eso es. ¿Y por qué decidí después hacer medicina de emergencia? Porque la medicina de emergencia es dinámica, es algo que no lo aburre. Yo como internista siempre buscaba algo en los pisos de medicina que esté moviéndose, que esté inestable el paciente para yo salvarle la vida. Y el médico emergencista es el que salva las vidas. Salva las vidas y lo resucita. ¿Por qué? Porque cuando llegué yo a emergencia en 1986, después de haber hecho mi carrera de medicina interna, me di cuenta de que la gente se moría en emergencia, a veces por cosas tan sencillas, y se moría. Yo dije, no, hay que descubrir un médico que salve las vidas. Y ahí fue cuando me aboqué con otros colegas más para hacer la medicina de emergencia. Así como ocurrió paralelamente en 1986 en Colombia, que 2 cirujanos vieron que como cirujanos la gente se moría. Entonces decidieron encontrar una especialidad, un cirujano que no le tenga miedo a nada. Y formaron en Colombia el cirujano de trauma. Actualmente los colombianos le pelean a los europeos y a los americanos en la cirugía de trauma. ¿Qué hace un cirujano de trauma? Pucha, que es un salvavidas. Opera electivas, opera trauma, opera lo que está malogrado, opera lo de emergencia,
Encima, cuidados intensivos postquirúrgicos. 5 cosas. Y en el correr del tiempo ya iba teniendo 42 años y quería ser cirujano. Me falta ser cirujano para ser un cirujano completo. Entonces, porque acá yo le pido a mi colega, oye, hay que operarlo. Se ha caído del 6º piso. Está con abdomen agudo. No, pero el abdomen está hablando. Claro, si está chocado, ¿cómo no va a estar hablando? Y me quedé con las justas. Ya tenía 3 hijos y ya no pude hacer. Me quedé frustrado, pero siempre quería ser cirujano. Doctor, pero bueno, doctor, y esto es para todos los jóvenes, ¿no? Que a veces dicen, oye, el estudiar y el estudiar, pero aquí está un claro ejemplo de vida que realmente el estudio no cuesta, simplemente que hay que tener tiempo Sí. para dedicarle a todo esto. Pero doctor, yo quisiera que nos explique a todos los televidentes qué es ser un emergenciólogo, ¿no? Porque la verdad que usted sabe que yo soy anestesiólogo, y hay veces, pues, hay un paciente, por ejemplo, que está en UCI y que hay que operarlo, ¿no? Entonces, hacemos, pues, estas famosas juntas médicas. Y ahí está el médico internista, está el leuciólogo, está el cirujano. Y el médico internista, ¿no? Y juntamente con el luciólogo tratan de salvar la vida del paciente, pero sin que requiera una cirugía. No piden más exámenes, hay que hacerle estos exámenes, hay que hacerle estos exámenes de laboratorio para llegar a un diagnóstico claro, porque hay veces, queridos televidentes, no es tan fácil como ustedes creen, ¿no? Sino de que hacemos una junta médica y todos los especialistas hablamos. Y yo siempre me he dado cuenta que el médico internista es mucho más pensante que el cirujano. El cirujano no piensa, el cirujano agarra, a ver, agarra la barriguita, o si no ahora, ¿no? Los cirujanos que ya ni tocan, simplemente van, hacen su tomografía, ya, esto es un apéndice, hay que operar. Pero después la semiología, todo eso se ha olvidado, ¿no? Y ahora pues, doctor, eso es lo que yo entiendo, pero yo quisiera que usted les explique a todos nuestros televidentes, doctor, ¿qué es el día a día de ser un emergenciólogo, ¿no? Y usted es un claro ejemplo como una persona que ha dedicado toda su vida para salvar vidas puede llegar a tener un infarto, ¿no? Y gracias a Dios, porque la verdad esto es, doctor, gracias a Dios, y acá es el doctor está aquí presente, y muchos de los trabajadores y muchos de nosotros, especialmente los médicos, ¿no? Que nos creemos indestructibles y somos los peores pacientes, ¿no? Que no nos hacemos nuestros exámenes y todo ese tipo de cosas, pero las estadísticas lo dicen. Los primeros en fallecer, ¿quiénes son? Los emergenciólogos. Después seguimos los anestesiólogos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, colegas? Ir a hacernos nuestros exámenes. Pero, doctor, quisiera que a todos los televidentes les diga cómo es el día a día de un emergenciólogo. ¿Por qué está sometido a tanto estrés laboral? Sí. Bueno, el emergenciólogo, por decirlo así, o por lo que yo aprendí durante mi carrera, dedicado a salvar vidas en la unidad de reanimación, en la unidad de shock trauma, es que se adelante a los hechos. Es un médico proactivo. Él no va a esperar que ocurra la emergencia, sino ya va a ocurrir y él se adelanta a los hechos. Por eso es muy importante el emergenciólogo, un observador. Desde que entra un paciente por la unidad de shock trauma o a una unidad crítica, lo primero que tiene que usar dentro de su semiología es su observación. Cómo entra, cómo respira, cómo está a veces el paciente está jadeando. De repente en el jadeo hay un olor a manzanas, hay un olor a acetonas o de repente está en una encefalopatía. Entonces, desde que entra el paciente a la unidad de reanimación, ese paciente ya debe ser evaluado con los ojos. Inmediatamente la función vital es bueno, fácil, pero no hay
si no hace una buena anamnesis, un buen examen clínico rápido, el paciente se puede ir. Muchas veces los pacientes llegan chocados, muchas veces llegan politraumatizados y no hay tiempo ni siquiera para examinar, hay que resucitarlo de frente. El ABC. Manejo de la vía aérea, manejo de la circulación, manejo de la ventilación. Entonces, si no hacemos el ABC, el paciente se nos va a ir. Entonces, en realidad, no vamos a esperar una tomografía ni una radiografía. A veces tenemos que con nuestros oídos escuchar ruidos o no, un tórax silente. El paciente puede estar en una insuficiencia severa, un neumotórax a tensión, ¿no? O puede estar tan hipotenso que ni siquiera podemos encontrarle presión. Y examinamos el abdomen. El abdomen es blando, está chocado. Y de repente en el abdomen está, y lo vemos pálido, en el abdomen está el problema. Entonces, esto lo hace a que el emergenciólogo sea proactivo y comience en su cerebro a pedir el equipo, porque un emergenciólogo no puede trabajar solo, tiene que trabajar en equipo. Ya no existen los sabios, acá el trabajo es en equipo. Llamo al cirujano, llamo vamos a decir, al intensivista, al traumatólogo, al cirujano de cabeza y cuello. Muchas veces viene con un cuello degollado. Una vez me recibí un paciente que se había degollado el cuello, respiraba, y lo único que hice es mirarlo y ponerle un tubo en la tráquea. Ahí estaba, se había volado la epiglotis. Y el tubo en la tráquea, y viene el cirujano de cabeza y cuello y dice, ¿qué cosa han hecho? Mira, pasa unos minutos más, esa tráquea se tapa, hay obstrucción de vía aérea y el paciente se muere. Y se demoraron 4 horas en reconstruirle el cuello, la epiglotis, qué sé yo, la laringe. Pero el paciente lo hizo por intento de suicidio, tenía una TBC drogoresistente y decidió en la clínica de Chosica conseguirse un cuchillo y leg. Y el leg, felizmente que cayó a este nivel, no fue más abajo, porque si hubiese sido acá, y ahí se desangraba. Así, doctor. ¿Y cómo es la vida, no? Después los pacientes a los que agradecen son a los cirujanos. Y no se dan cuenta de que el que le ha salvado la vida a ese paciente ha sido el primer médico que lo ha visto. En este caso, pues, en este caso, pues, es usted, el emergenciólogo, ¿no? Doctor, usted nos ha dicho algo que hoy en día se está perdiéndose, ¿no? Que es la semiología, el ver, el observar, el ABC, porque hoy en día los médicos, pues prácticamente ya no tocan al paciente, ya no lo ven al paciente, ¿no? Miran, es más, hoy en día por el tiempo corto que nos dan en las consultas, uno agarra, el paciente habla, lo mira, no lo toca y le pide examen fatal, examen fatal, examen fatal, examen fatal, ¿no? Es como, por ejemplo, acá hace Solidaridad, ¿no? Van y le piden una batería de exámenes, pero a veces no tocan al paciente. Y usted ha dicho con simplemente observarlo al paciente, uno ya se va dándose cuenta. Entonces, doctor, le hago una pregunta. Usted, desde su conocimiento y desde su amplia experiencia, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros, los médicos, para mejorar la calidad en atención al paciente? Porque hoy en día el médico, al no tocar, al no estar en contacto directo con el paciente, está prácticamente pues haciendo una consulta fría o una consulta que de repente el paciente dice, mira, miro 3, 4 médicos y lo único que me mandan es hacer exámenes, exámenes, exámenes y no sé lo que tengo. Doctor, desde su amplia experiencia, ¿qué es lo que tiene más virtud? ¿La experiencia y los conocimientos o ahora la tecnología? Yo creo que sigue siendo el 80% del diagnóstico clínico. Anamnesis, examen clínico, ¿no?
Si no hacemos una buena historia clínica, una buena anamnesis, como le decía a los residentes en la unidad de shock trauma, tómate todo el tiempo, pero cuando ingresa el paciente y viene mal, solamente tienes 30 segundos para actuar, porque ahorita no nos interesa lo que tiene el paciente, sino sálvale la vida. Pero cuando ya está estabilizado, sal afuera y toma la historia clínica. 2, es importante que nosotros veamos al paciente como un ser humano. Lo que pasa es que con la tecnología nos hemos deshumanizado por exceso de trabajo, estrés, trabajamos en 1, 2, 3, 4 lugares muchas veces. Ahora los muchachos que salen encima son contratados por terceros, ni siquiera por CAS. Entonces, esos muchachos están como son jóvenes, actúan rápido, sin pensar. Y dicen, y encima las instituciones no respetan que tenemos que dar calidad, no cantidad. Y los jefes de departamento están felices cuando ven cantidad. Y hace poco me contrataron para mejorar la calidad del servicio de emergencia. Y como yo no producía, porque veía 2 por hora, y el costado un jovencito veía 10 por hora, me mandaron a una sala de observación. O sea, nos estamos deshumanizando. Por más que hablen y digan muchas cosas los jefes de servicio, de departamento, como decía una parte del decálogo del emergenciólogo, mira, si tú no estás de acuerdo con las normas de la institución, es mejor que te retires y te vayas a tu institución donde puedas tú ejercer la medicina correcta. El ser humano, el paciente es un ser humano, tienes que tratarlo como tal, porque imagínate que fueras tú el que está en la camilla, o el que está grave, o fuera un familiar tuyo, quisieras que a ti te trataran igual, ¿no? Con esa calidad, ese profesionalismo. Entonces, dale eso. Y darle el derecho a la duda al paciente también, porque de repente puede estar criticando tu calidad, pero tu profesionalismo. De repente no le has demostrado al paciente que eres un profesional, que tú sabes, tienes que darle tranquilidad al paciente, porque el paciente, así como tú, puedes estar en estrés, pero tú tienes un estrés bueno, porque estás que quieres poner la música salsa ahí para estar mejor, te aburres y está quieta la unidad de reanimación, pero el paciente en ese momento no está así. Entonces tú te acercas, señor, o señora, usted no se preocupe, yo la voy a llevar, le voy a salvar, pero no solo yo. Acá tengo la enfermera, tengo el técnico, tengo el colega médico, y vamos a hacer un equipo para sacarlo de acá. Así que confíe en el equipo. Ahora no soy una sola persona como antiguamente, ahora es un equipo. Entonces, la tecnología puede venir, pero hay que saberla utilizar. ¿En qué momento? Tengo una duda si ha roto el riñón, un politraumatizado, bueno, una tomografía, pero tampoco pidan con contraste, una tomografía simple, ahí voy a ver sangre. Nunca me voy a olvidar un caso de un angiomiolipoma que estalló renal y el ecografista me dio el dato. Hay sangre en cavidad, la tomografía, parece que el riñón está roto. Urólogo, cirujano, hay que entrar. No, pero ya entraron. Y eso no fue en el hospital, fue en la clínica San Felipe. Y un caso siguiente, después de 2 años vi, esa fue una mujer que hizo un cólico renal, que yo creía que era un cólico renal. A veces los diagnósticos cambian y uno lo trata como un cólico renal haciendo una anamnesis y era pues un cólico renal, claro, se había estallado el riñón y se chocó. Cuando se me chocó, me la llevé shock trauma ahí en la clínica, pues estaba un tópico. Y se repitió el mismo caso 2 o 3 años después en una mujer que llevó a la emergencia a mi tópico de medicina y la vi está pálida. Me duele, a ver, te voy a hacer una ecografía. Y el ecografista me hizo el diagnóstico. No, esto puede ser un angiomiolipoma, pide una tomografía. Le pedí una tomografía, dicho y hecho. El urólogo vino, no, quiero con contraste. ¿Pero para qué? Encima, el primer caso en la San Felipe, el urólogo le salvó el riñón, mira, le salvó el riñón. Te felicito, yo a nadie felicito así nomás.
a ti te felicito porque tú eres el Almenara y segundo que te has entrenado fuera, pues caramba, ya sería el colmo. Pero doctor, yo lo felicitaría a usted, ¿no? Porque usted es el que ha hecho el diagnóstico, porque a veces pues de cirujano, ¿no? O sea, dudan del otro profesional y realmente Sí. es un estrés el que uno vive y es un estrés por salvar la vida del paciente, ¿no? Un paciente que no es tu familiar, un paciente que no lo conoces, un paciente pues que sabe Dios será bueno o malo, no sabemos, pero uno ahí está dándole para salvar la vida. Doctor, pero bueno, nosotros le damos todo por el paciente, pero usted, ¿cómo ha manejado ese estrés? ¿No? Porque acá fuera de cámara estamos hablando que usted trabajaba en varios sitios y ese es justamente por el tipo de contrato y por los contratos precarios que hay actualmente y también, ¿no? Porque acá en el Perú hay que decirlo de manera clara, la remuneración económica que tenemos los médicos no es igual pues a un médico de Estados Unidos o un médico de acá de Chile o un médico de acá de Brasil, en donde a veces los pacientes quieren que se les atienda de manera adecuada, pero lamentablemente la institución nos da pues por paciente 10 minutos o 20 minutos y si no producimos, como dicen, no, nos sacan. Imagínense un médico contratado como locador y que no produzca y que no le dé a la institución lo que ellos quieren, ¿no? Entonces simplemente lo sacan. Así es. Doctor, frente a todo esto, ya que usted es un maestro, como decimos en la medicina, doctor, frente a todo esto, durante todo este tiempo, porque yo lo veo, doctor, o sea, que de veras que ya quisiera llegar a su edad con esas energías que usted tiene. Doctor, ¿cómo ha manejado su estrés durante todo este tiempo? Porque no solamente tiene el estrés usted de salvar la vida de los pacientes, sino el estrés de la familia, los problemas y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer para todos los médicos, ¿no? Que nos están viendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, especialmente para los médicos jóvenes, ¿no? Sí. O cómo manejar el estrés, o cómo comportarnos, ¿no? Sí. Primeramente, una de las particularidades de cualquier médico que trabaja en emergencia, no necesariamente un emergenciólogo, puede ser un internista o un médico entrenado en emergencias, lo primero que tiene que hacer es manejar su propio estrés, estar seguro de sí mismo, de lo que está haciendo. Para eso necesita entrenarse. Definitivamente, si no está entrenado, entonces el médico va a estar con un estrés por decir que puede ser, que puede tener. Tampoco no va a ser suficiente si él está como cabeza de grupo o como líder. Tiene que ser un líder, tiene que tener confianza en sí mismo, tiene que reír, no tiene que gritar. El que grita, el que llama la atención o el que trata mal, está más estresado. Entonces uno tiene que reír. Bueno, y para mantener ese estrés, que uno sale de un estrés a otro, siempre hay un tiempito. Y como el día de ayer conversaba con un ciclista de 82 años, el deporte. Yo hacía ciclismo. A veces ya quedaba tan prendido de despierto porque de guardia en guardia no podía dormir de día. No es hora de dormir. Salía de mi bicicleta, hacía 60 kilómetros diarios, me iba por la Costa Verde hasta el circuito de regatas, que había 1 kilómetro, les daba 30 vueltas, 30 de ida, ida y vuelta eran 30, más 30 vueltas, 60 kilómetros. Entonces, una de las maneras de manejar el estrés es diferentes formas. Había un colega que escuchaba música un día a la semana. Se ponía a tomar sus 2 cervecitas y escuchaba su música cubana. Manejaba su estrés. Y este no dormía. Era un hiperkinético, peor que yo. Yo hacía el deporte, la bicicleta. Yo creo que hay que uno dedicar una parte de uno. A veces hay que ser un poco egoísta. A veces mi mujer me dice: nunca te has preocupado por tus hijos. Sí, pero es que las universidades eran caras, tenía que trabajar. La Católica me desplumaba. Un emergenciólogo es el médico que menos plata tiene.
Así que tenía que trabajar en uno y pagaban poco. La San Felipe pagaba un sueldito ridículo. Yo la peleaba porque llegué a ser jefe con otro colega, pero nunca conseguimos. Entonces yo creo que para el médico joven, primero tiene que manejar su estrés antes de meterse a esta especialidad. Si no sabe manejar su estrés, mejor es que no haga esta especialidad. Y siempre tiene que estar sonriendo. Una de las formas de mantenerse bien es sonreír. Sonreír a la vida, sonreír siempre. Puede estar uno serio, pero no amargado. Serio sí, porque está serio, doctor. Es que no han salido las cosas como he querido. O como hemos querido. Ya pues, hemos aprendido. Cometí un error, pero cometimos un error. Tú me llamaste y no pudimos manejar esta vía aérea. Yo ya sabía que teníamos que pedir ayuda. Pero tú querías meterle la laringoscopio, que se iba a entubar, estaba electiva, que era una paciente que podía ser electiva. Angina Ludwig, se dematizó todo, ya no entraba ni siquiera un tubo. Muchas veces se complican las cosas. Por eso que hay que hacer un plan. No llevarse ese error. Fue hace poco, bueno, hace como más de un año. No llevarse a veces del alumno, y era un médico ya viejo, más de 50, que me dijo, doctor, hay una vía aérea difícil, vamos a verla. Pisé el palito y caí. Entonces en ese momento yo estaba no estresado, sino peor que estresado. Estaba deprimido porque había cometido algo que no debí cometer, un error que debió evitarse. Pero bueno, así a veces pasan las cosas en la vida. Así es, doctor, ¿no? Y justamente nosotros los médicos pues estamos sometidos a ser perfectos. Nosotros somos los únicos que no podemos equivocarnos, ¿no? Sí. Incluso, como usted bien dice, ¿no? Hay veces esa perfección en el hogar, como yo digo, ¿no? Yo a lo único que le tengo miedo es a Dios y a mi mujer, porque realmente... hay que escucharles. Porque realmente, pues, nosotros, los médicos, nos enfrentamos a situaciones tan difíciles, ¿no? Y a situaciones que a veces ni lo podemos explicar, no hay una razón lógica para poder... Pero sí me he dado cuenta de algo, doctor. El médico, cuanto más edad tiene, más sabio es y más experiencia tiene. ¿Por qué? Porque ha visto N casos en su profesión y eso lo hace mucho más sabio, mucho más tranquilo, mucho más sonriente. Como usted mismo dice, ya lo ha vuelto un tipo frío ante ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Pero un tipo muy amable ante la familia y ante todos, que les da pues una tranquilidad. Hoy en día, doctor, lamentablemente estamos perdiendo eso, ¿no? Estamos perdiendo eso por este tipo de contratos que se están dándose, ya que los jóvenes pues están sometidos a presiones externas, ¿no? Como ser este tipo de contratos que no le dan una estabilidad laboral, y los jóvenes médicos y buenos médicos lo que hacen es agarran y se van a otros países. Pero doctor, acá vamos a hablar de algo que todos ustedes quieren escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque acá el doctor no solamente lo sabe por teoría, sino también lo sabe porque él lo ha vivido, ¿no? Entonces, nosotros recordemos a nuestro mártir, a Alcides Carrión, ¿no? Y el doctor es prácticamente como él, o sea, porque él lo ha vivido, él ha padecido esto, y es algo que no solamente se nos da en los médicos, sino también se le da a todas las profesiones, porque hoy en día nosotros estamos sometidos a un estrés increíble, ¿no? Entonces, doctor, ¿cuáles son los signos y síntomas, ¿no? Ya que usted lo ha vivido, ¿no? Y creo que en el caso de usted ni se ha dado cuenta porque usted ya se desmayó de frente, ¿no? Pero doctor, antes de ese desmayo, ¿cuáles son los signos, síntomas que digamos los pacientes o las personas, si sienten esto, deberían de tener los signos de alarma? Así es. Primeramente, los signos que son comunes que un paciente que va a sufrir un ataque cardíaco
o ya lo está sufriendo, va a ser un dolor, una opresión, una cosa como si le estuvieran pisando el pecho. Fuera de ese dolor opresivo, puede también irradiarse ese dolor hacia la mandíbula o hacia los brazos, ¿no? Y en ese momento el paciente entra en angustia, en desesperación, en que la vida se le va. Puede simplemente sentir falta de aire o sensación de falta de aire. Y generalmente esa falta de aire puede ser un indicio, un signo de alarma de que algo está pasando con la irrigación del corazón. Entonces, ¿por qué se produce el ataque cardíaco? Se produce porque hay una obstrucción al flujo o la circulación de la sangre hacia el músculo cardíaco. Y eso se debe, ya sea por una obstrucción por acúmulo de grasa, acúmulo de plaquetas o colesterol, o una placa o una obstrucción. Se mueve una placa, se rompe esa plaquita que está en la arteria y circula como un coágulo y obstruye a nivel distal la circulación de la sangre y se produce el infarto. Si nosotros no actuamos inmediatamente, ese músculo cardíaco va a condicionar una isquemia, un infarto, se va a morir esa parte del corazón y va a traer consecuencias. Depende de qué arteria esté comprometida. Puede ser distal, bueno, no le va a producir quizás la muerte, pero cuando es una arteria principal y está cerca del nacimiento de la aorta, se le puede producir una muerte súbita ahí nomás. Y era el caso mío. Entonces, si milagrosamente tenía 5% mi arteria coronaria izquierda, que apenas salía de la aorta, había 5% nomás de luz. El 95% estaba tapada. Me he tenido que poner un puente ahí. Entonces... O sea, doctor, usted es un milagro, doctor. Sí, porque, no, imagínese que el de 5%... verdad, ¿qué podemos decir? Sí. Puede ser un milagro. Si lo vemos, le voy a cambiar la palabra milagro. Ajá. Dios ha querido que yo siga cumpliendo misiones en este mundo. Y efectivamente, he seguido cumpliendo misiones, he seguido cumpliendo misiones con mi familia, con mis cuñadas, con mis sobrinos políticos, casados con las hijas de mis cuñadas, con los pacientes. Hasta hace poco nomás, un caballero de 90 años lo ingresaban a sala de emergencia, a una sala de observación. Diagnóstico inicial, cáncer, diseminado. Pasaba con el caballero, no comía, no ingería sus alimentos. Y ese señor, ahorita no me acuerdo su apellido, vamos a estudiar. Primer día estudiando. Segundo día seguía, vamos a darle a comer. Mire señor, si usted no come le voy a poner una sonda. Pero si tengo hambre, estaba flaco, delgadísimo el hombre. Hasta que fui estudiando la tomografía. Le llegué, después de muchos días, pude conseguir una tomografía con contraste porque tenía que estabilizar la urea creatinina, porque la tenía un poco alta para meter. Ahí sí, a veces la tecnología la tengo que aplicar adecuadamente, porque si hago una tomografía sin contraste no me va a ayudar en nada. Encontré que tenía unas lesiones que para mí, no soy radiólogo, pero sí aprendí a ver, esto pueden ser microabscesos. Entonces, el radiólogo me va a demorar en contestar, no sé cuándo me va a contestar la tomografía, lo llamo y no contesta. Yo no tengo tiempo, el emergenciólogo no tiene tiempo, tiene que ganar el tiempo. Saqué una cita con el ecografista. Felizmente me tocó, hay buenos ecografistas en el hospital Rivagliat. Sí, sugestivo de microabscesos hepáticos. ¡Uy, carambas! Ahora le hago la consulta porque ahí todo es pedir ayuda para pedir una resonancia, con la angioresonancia. Vaya, pídale al gastroenterólogo. Le pongo toda la historia. Señor de tantos años que tiene lesiones sugestivas de microabscesos en la tomografía, por ecografía también, solicito una colangioresonancia para definir.
bien, ¿qué vamos a hacer? Porque de repente es tratamiento médico nada más, y efectivamente era tratamiento médico. Me aceptaron, hicieron colangio-resonancia, y era un paciente, comenzó a subir de peso, yo me siento bien, ya pasó más los 30 días, ya seguía ahí, y quería irse a su casa. Y se fue a piso. ¿Y qué era, doctor, al final? ¿Qué es lo que tenía? Microabscesos. Había hecho porque tenía una vesícula llena de piedras que en algún momento se hizo aguda, ¿Ya? y después se apagó, pero ya había disparado la vesícula se había pasado ya de la pared, ya estaba engrosada la pared, se había pasado ya la infección y sobre todo los pacientes de edad hacen estos. O sea, doctor, y la familia pensaba que tenía cáncer. Sí, no, los médicos anteriores, yo siempre discutí. ¿Qué dicen? Médicos ya de 50, médicos más jóvenes. Yo les he puesto la ley de la garrapata. Idem, y nadie cambiaba el diagnóstico. Yo siempre era lo contrario. Siempre cambio las cosas. No, este no tiene esto, no estoy de acuerdo. Es que ellos, como decía mi psicólogo cuando yo estaba en rehabilitación después de esto, usted es perfeccionista, doctor. Cuando llegue a los 70 veremos si usted trabaja. Pero usted es un perfeccionista. No me gusta esa palabra. Sí, es un perfeccionista. Bueno, los médicos somos perfeccionistas, ¿no? Entonces, así es, doctor. Algunos que somos más peor que otros, pero así es. Acepto que soy perfeccionista. Por eso se me han tapado, creo, las arterias, porque quiero que todo salga bien. Ese es el estrés. Lamentablemente, doctor, ese es el estrés que nos mata. Así es, doctor. No el estrés de atender al paciente, es el estrés con nosotros mismos. Es nuestra propia intranquilidad con nosotros lo que somos. Queremos ser mejor, no. Y creo que el peor error, doctor, es de que ese estrés y ese pensar, porque yo lo estaba escuchando a usted, ese pensar del día a día, qué es lo que tiene este paciente, y eso pues no es de que usted va a ir a la clínica o al hospital y usted ya dejó de pensar, sino que a veces está en su casa y sigue pensando en el paciente. Sigo bajando información y sigo viendo. Y a veces te está hablando el hijo, te está hablando la esposa. Sí. Y la esposa está pensando que uno tiene otra, no, está pensando en el paciente, en ese paciente que está mal, en ese paciente que está sufriendo, ¿no? Y ese es el problema que tenemos los médicos, ¿no? Nos hacen bullying. Exacto, nos hacen bullying, ¿no? Ya ves, ¿y por qué te dedicas tanto? ¿Por qué te demoras tanto? Así es. De verdad, doctor. Qué bueno, doctor, que tenerlo acá. Realmente, pues, se nota que usted tiene, pues, una amplia experiencia y no me equivoqué al decirle maestro, ¿no? Y como usted mismo dijo, ¿no? Usted está acá con un propósito, para atender a todos nuestros pacientes de acá del sindicato y todos nuestros afiliados y a la vez también a todos los trabajadores del Perú, porque el sindicato va a hacer convenio con todos los sindicatos que quieran tener, pero médicos de calidad a un precio irrisorio, ¿no? ¿Qué mejor o quién no quisiera, o yo quisiera que el día que si me da un infarto cardíaco, un ataque cardíaco, y llego a emergencia, pucha, que esté el doctor Taza. Ahí me sentiría tranquilo, ahí yo creo que estaría tranquilo porque sé que estoy en buenas manos, ¿no? Entonces, queridos televidentes, ya saben que esta es la calidad de profesionales que van a estar atendiendo acá en nuestros consultorios. Pero doctor, no saliéndonos del tema, ¿usted qué le recomendaría? ¿Qué le recomendaría? A veces nosotros somos buenos para recomendar, pero a veces no lo cumplimos, ¿no? Pero, ¿o qué hábitos tendríamos que dejar de hacer para evitar este infarto cardíaco? Como por ejemplo, yo le digo ya una que no deberíamos de hacer, pero lo hacemos, no trabajar tanto, ¿no? Sí. Pero a ver, doctor, exactamente. ¿qué hábitos, doctor, Bueno, fuera el estrés de trabajo, sobre todo cuando estamos contra la corriente, los hábitos de una persona normal que pues de repente es un jubilado o una persona que ya está para jubilarse, el régimen higiénico y dietético. Es muy importante la dieta, evitar ciertos alimentos que están a base actualmente, los alimentos que son
sometidos a mucha química, ¿no? Tratar de evitar consumir muchas grasas saturadas, eso especialmente, y si uno tiene factores genéticos de herencia, de enfermedad coronaria, tiene que hacerse un chequeo previamente de un perfil lipídico, no vaya a ser que por ahí esté escondiéndose una alteración del colesterol, una dislipidemia, que condiciona mayor obstrucción de las arterias. Por otro lado, los hábitos nocivos como es el alcohol, tomar alcohol pero moderadamente. Definitivamente yo estoy en contra de que no deberían fumar, ¿no? Y el estresado fuma demasiado. Muchas veces hay pacientes que fuman, como también por ahí aparecen como conocidos. Señor, ¿y cuántos cigarros? Yo sigo fumando, pero hace 2 meses dejé de fumar. Claro, ha tenido que dejar de fumar porque si no las arterias se le tapan. Fuman como 40, 60 cigarrillos. No dejan de fumar. Bueno, y por otro lado, el dormir adecuadamente. Dormir sus 8 horas. Lamentablemente los médicos no dormimos y ciertas especialidades no dormimos 8 horas. Y cuando es muy joven, y definitivamente, por eso ahora la tendencia a los médicos jóvenes, creo que parece que hay menos estrés hacer intervencionismo. Los cirujanos cardiovasculares ya no quieren operar y ahora todo es intervencionismo. No sé. Los cirujanos, también yo me acuerdo que, pero ¿por qué no lo opera? Si no, mira, el intervencionista no quiere operar. No quiere hacer porque dice es difícil llegar a poner un drenaje o un stent en la vía biliar, tiene que ser el cirujano. El cirujano no, que intente. Entonces ya los cirujanos ya no quieren esas operaciones, quieren intervencionismo radiológico, etc. Pero bueno, fuera de eso, si es diabético, tratar de controlar su diabetes, si tiene sobrepeso, controlar su sobrepeso, porque el sobrepeso está relacionado con el síndrome metabólico y eso condiciona hígado graso, eso condiciona aumento de colesterol, triglicéridos, y el hígado graso es un causal actualmente de una cirrosis. Encima, si toma licor, peor. Entonces, tenemos que cambiar esas cosas y ya. Si ya no puedo ya no puedo hacer deporte, si soy joven. Si es joven, puede hacer ciclismo, natación, correr. Y si ya es de edad, caminar, por lo menos media hora. Media hora diario de caminata, sin hacer esfuerzo, como lo que me recomendó mi cardiólogo. Pero yo quiero hacer mi ciclismo. Pero bueno, ahí estamos con una bicicleta todavía de paseo, ir entrenando poco a poco. Esas serían las recomendaciones. Y sobre todo, si una persona está sufriendo en ese momento un ataque cardíaco y está al lado de una persona, un familiar, y este familiar ve que se quiere desvanecer, se queja mucho de dolor en el tórax, tiene que llamar inmediatamente a la ayuda. Y para eso tenemos el 106, que es el SAMU, o el 116, los bomberos, y ellos van a acudir al momento. Si por ahí los bomberos le contestan, no es alérgico a la aspirina, dale sus 3 aspirinas de 100 miligramos para ir manejando el ataque cardíaco. Y eso es lo que todavía no hay en el Perú, como es la reanimación cardiopulmonar para todas las personas, personal idóneo, no digo personal de salud, que haya por el Ministerio de Salud, programas de capacitación en reanimación cardiopulmonar que no cuesten tanto o que sean gratuitos, que se pueden hacer, que se pongan desfibriladores automáticos externos en los centros comerciales, en los cines, en los sitios donde hay bastante afluencia de pacientes, sobre todo de personas de edad, en los teatros, y que tanto el personal idóneo, en este caso podemos trabajar quizás no con las personas adultas, ni jóvenes porque nunca tienen tiempo, con los niños del colegio, la primaria, la secundaria. Han habido casos en Estados Unidos, en Europa, que los niños han salvado
a un adulto, haciendo reanimación cardiopulmonar, activando el sistema SEM o el sistema de servicio de emergencia médica, y llegaba, en el caso de ellos, de Estados Unidos, el 911 al momento, a los 5 minutos. Ellos ya tienen todo un programa, llegan en 5 minutos. El corazón puede estar en parada cardíaca 5 minutos, perdón, el cerebro puede aguantar 5 minutos falta de irrigación. Por eso, inicialmente ocurriendo una parada cardíaca, que es falta de pulso, por eso enseñarle a los niños, falta de respiración, el paciente está inconsciente, iniciar la RCP, el masaje cardíaco, no necesariamente dándole ventilación, porque algunos no quieren darle bombeo, sangre. Llega la ayuda, ya la ayuda, el sistema prehospitalario se encarga del resto. Una posta, es como una posta. Entonces, eso es lo que deberíamos inculcar. Hay un colega de mi promoción que tiene un sistema del American Heart, pero cuesta mucho, pues esos $200 costaba el curso, nadie tiene $200. Ajá. Deberían haber programas nacionales como en Colombia. En Colombia tienen un sistema de respondedores, tienen un sistema de enseñanza de reanimación cardiopulmonar básica, avanzada, y también manejo de trauma básico, programas nacionales que son gratuitos. Y el primer respondedor también. Hay programa de primer respondedor frente a no solamente ataque cardíaco, sino a una emergencia vital o un accidente por terceros, ¿no? Y ataca. Bueno, doctor, sí, pues realmente todo lo que usted ha hablado, doctor, es muy, muy cierto, ¿no? Lamentablemente, pues, en nuestro país somos un país que cura, pero no que previene, ¿no? Y la prevención justamente está en la educación. Y, como usted bien lo ha dicho, para hacer un masaje cardíaco, lo puede hacer un niño de 10 años, 9 años, si sabe, una maniobra de Heimlich, ¿no? Lo puede hacer una persona, ya. pero para esto se tiene que educar. Pero estas capacitaciones pues, no pueden ser muy costosas, ¿no? Como usted lo ha dicho, de American Heart. Y yo no sé por qué siempre tenemos que seguirnos de estas guías, de estos estudios que hacen en Norteamérica, y digamos, no tomar nuestra experiencia, porque el día a día los médicos vemos este tipo de situaciones, de infartos cardíacos, de ataques cardíacos, ¿no? Y claro está, usted es un testimonio vivo que se le ha dado un manejo adecuado y es por eso que el día de hoy usted está sentado a mi mano izquierda y podemos estar disfrutando de su presencia todavía y de sus enseñanzas. Doctor, para mí ha sido un honor, ha sido un placer conversar con usted, digo, pero quisiera que usted, doctor, mande un mensaje a todos esos trabajadores, ya que nuestro canal llega a todos los trabajadores, a todos los sindicatos a nivel nacional, y decirles que vamos a hacer un plan de trabajo o capacitaciones a ellos. ¿Para qué? Para que ellos sepan, cero costo, para que puedan hacer un masaje cardíaco básico o un RCP básico, que toda persona lo tendría que hacer, porque cuando te va a dar un ataque cardíaco puede ser en tu casa, y hasta que llames al médico, el doctor bien claro lo dijo, tienes 5 minutos para actuar. Si no, tú no actúas en esos 5 minutos, hay daños irreparables en el paciente. Entonces, doctor, a toda esa nuestra teleaudiencia, un mensaje final, por favor. Bueno, definitivamente la prevención, antiguamente la veían como era algo más caro. No, es lo más barato, porque la curación es más caro. Y peor, la rehabilitación mucho más caro. Entonces, yo creo que tenemos que nosotros comprometernos a partir de, por eso que estamos en las charlas estas, de dar curso de capacitación. Yo creo que podría ser online, de repente ver cómo se hace un masaje cardíaco, cómo se apertura una vía aérea, cómo se usa un desfibrilador automático externo, porque de repente no van a poder viajar desde no sé qué sitio muy lejos
a poder asistir a los cursos, pero lo pueden ver online. Yo creo que es una forma de ir instruyendo a las personas, ¿no? Así es, doctor. Bueno, doctor Taza, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por compartir su experiencia y conocimientos de una manera tan clara y cercana. Sin duda, esta información puede marcar una gran diferencia en la vida de muchas personas. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio en Zona Médica. Seguiremos conversando con especialistas sobre temas importantes para nuestra salud con el objetivo de informar, orientar y ayudar. Y lo que dijo el doctor Taza, a prevenir, ya que eso no cuesta nada. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Humberto Bengolea y a seguir conectados con nuestros próximos programas. Cuídense mucho y hasta la próxima edición. Quería Chao. agradecer de todas maneras, doctor Humberto Bengolea, por darme esta oportunidad, y de verdad que hay que hacer mucho por el país y yo creo que lo vamos a hacer. Así es, doctor. No hay edad para cambiar el país, hay que cambiarlo, no importa lo que hay que hacer, pero por eso estamos en este mundo, para seguir cumpliendo las misiones. Así es, doctor, y juntos es mejor. Ha sido un gusto, doctor, estar con usted.